a ver sus consultas al término de la exposición. Como verán, el instituto ha cumplido 89 años, es el primer instituto pediátrico a nivel nacional de referencia. Nuestro servicio se encuentra localizado en el 7º piso del área que decimos monobloc y cuenta con áreas satélites, que es el servicio de cirugía de día o cirugía ambulatoria, y la sala de operación de quemados, la unidad de hemodinámica donde hacemos embolizaciones o cateterismos. También tenemos la área del diagnóstico de imágenes. También tenemos para las tomografías o las resonancias con contraste. Bueno, entonces empezaremos. Como verán, todo esto, atención quirúrgica es un proceso. Como proceso tiene sus fases. La primera fase es la fase preoperatoria, que es una fase que comprende desde que el paciente es diagnosticado para ser intervenido quirúrgicamente de una dolencia que no puede ser tratada por medios de tratamientos médicos convencionales. Entonces, el paciente, una vez que es diagnosticado para ser operado, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Una serie de evaluaciones, de exámenes, de laboratorio, de rayos X, exámenes complementarios también, y finalmente el paciente tiene que completar todos sus análisis, pasar una evaluación prequirúrgica, una evaluación anestésica, una evaluación neumológica, cardiológica si lo requiere, y los exámenes tienen que tener una antigüedad menor a 3 meses. Si no, no reúnen las condiciones para ingresar porque pueden variar en ese tiempo. Entonces, con los pacientes de provincia generalmente es muy difícil a veces completar ese tiempo, y por lo que tanto que las programaciones se tratan de hacer lo más pronto posible a fin de que el paciente no pueda repetir todos sus exámenes. Como verán, el instituto tiene un montón de niños, pacientes que vienen de diferentes lugares del país. Una vez que el paciente ha completado toda su preparación, esta preparación pues, se le programa, y esa programación se hace diariamente. Entonces, para eso contamos con una programación diaria donde va a ir los datos del paciente, desde la historia clínica, la edad, el diagnóstico, de qué servicio viene, qué médico cirujano lo va a operar, qué ayudante, qué anestesiólogo, qué enfermera circulante o instrumentista 1, qué enfermera instrumentista 2, o enfermera circulante, perdón. Entonces, tenemos para la programación diaria para cirugía mayor, que son las cirugías selectivas. También tenemos una programación para cirugía de día, igualmente también se saca para quemados, para hemodinámica, ¿no? Y para tomografías, que son los exámenes con contraste generalmente. Y las programaciones de emergencia, que son casos de suma urgencia, eso sí, entran con solicitud y también cumplen todos los requisitos previos, los más urgentes que se requieren para la intervención quirúrgica. También tenemos que este periodo de la fase preoperatoria comprende el inmediato, que el que hemos hablado, y el inmediato, que es previo a la entrada, al ingreso al quirófano. Entonces, comienza generalmente en las cirugías selectivas, comienza el día anterior, con la preparación del paciente, ¿no? En cuanto a su baño, aseo, higiene, ¿no? El ayuno, el tiempo de ayuno que debe cumplir para poder ingresar a quirófano y no presentar complicaciones respiratorias, y culmina cuando el paciente es reseccionado en el área de resección del servicio, ¿no? Como ven en la fotografía, acá está un paciente ingresando de emergencia, distraído por un personal técnico de emergencia, y lo está trasladando de su camilla a la camilla que se usa en el centro quirúrgico. Todos los pacientes se les aplica una lista de chequeo de cirugía segura en enfermería, que es diferente al checklist establecido por norma. En este es detallado, y como verán, acá se ve lo que es cuando un paciente es programado electivamente, le hacen un checklist, la enfermera de consultorio, que es la que revisa que todo el paciente cumpla todos los requisitos para recién ser programado. Después que el paciente ya fue programado, el servicio donde es preparado, si es cirugía electiva, le hace un checklist también, por eso dice hospitalización. Una vez que hospitalización lo cambia y lo prepara el paciente y lo sube al 7º piso, la enfermera que lo recibe en el área de resección de centro quirúrgico, la enfermera circulante, también le hace otro checklist verificando que todo
que se cumple. Lo que no se ha cumplido se pone no y se pone en observación al cirujano y al anestesiólogo para fin de tener en cuenta eso si es revisable o puede pasar con esas observaciones, ¿no? Esta lista, como verán acá, se ve la identificación del paciente, el peso, si trae brazaletes, si ha habido recortes de uñas, recorte de cabello, retiro de accesorios, tiempo de ayuno, los exámenes de laboratorios, son una serie, si tiene consentimiento informado, si tiene placas radiográficas, si trae paquete globular, es una lista larga que la van a ver un poquito en otra diapositiva. Acá está la hoja completa por un lado, y cuando el paciente es operado, al momento de dársele de alta también a la espalda de este registro, también se hace un chequeo que se hace la enfermera de recuperación cuando le dé alta a su casa o a hospitalización, también le hace un chequeo de otras pautas. Y también la enfermera que lo recibe en hospitalización también hace otro chequeo. Entonces es la lista de chequeo de cirugía de enfermería, ¿no? Es un poquito larga, pero nos sirve como sustento legal por si le faltara algún examen o si está pendiente algún tratamiento que posteriormente pueda ser de utilidad para el paciente. Como ven también acá en esta fase preoperatoria inmediata, el paciente es recibido por el anestesiólogo, por el cirujano y por la enfermera instrumentista 2 o circulante. Ella revisa al paciente si cumple todas las condiciones de preparación física, ¿no? Las horas de ayuno, revisa la historia clínica y hace saber a los médicos alguna observación que hubiera, ¿no? O que faltase. Paralelo a esto, también en el mismo servicio de centro quirúrgico se hace el procedimiento de preparación del quirófano, es decir, la sala de operaciones donde el paciente va a ser intervenido. Ahí la enfermera instrumentista 2 circulante tiene que revisar todos los equipos biomédicos que se emplean para la cirugía, empezando desde la cialítica, la mesa de anestesia, ¿no? Con su monitor. Acá tenemos la sala de preparación de tórax, donde tenemos la circulación extracorpórea si va a ser una cirugía electiva cardíaca. Tenemos el monitoreo de gases, la TICA que le hicimos para la coagulación. También los pacientes pequeños usan la manta térmica, que la vamos a ver en otra diapositiva, ¿no? Y otros equipos biomédicos como el resucitador, ¿no? El desfibrilador, que no se aprecia en esta toma. Y acá ven, cuando ya, una vez que la enfermera prepara los equipos biomédicos, también hacen la preparación de los instrumentales e insumos, que está a cargo de la enfermera instrumentista 1 o instrumentista. En esta fase, ya de ahí pasamos a la fase transoperatoria, que es la segunda fase, y empieza desde que el paciente es recepcionado en el área y es trasladado al quirófano. Una foto, como podrán apreciar, acá está la anestesióloga con la enfermera trasladando al paciente a un quirófano. El paciente, una vez que ingresa al quirófano, es monitoreado y es sujetado y cuidado, evitando que el paciente tenga caídas o algún golpe, ¿no? Y el médico empieza a brindarle la inducción anestésica, que pueden ser de 3 tipos. La inhalatoria, que es a través de una máscara con un circuito coaxial que decimos, donde se pasa el gas anestésico y el oxígeno para que el paciente esté ventilado. O puede ser también combinada, puede ser inhalatoria y endovenosa a través del acceso venoso que se le pone o que ya viene del servicio de procedencia, que puede ser emergencia o piso. Ahí también se le puede hacer endovenosa, en este caso, como ven, este líquido lechoso es el propofol. O también puede ser un bloqueo regional, combinado también, inhalatorio con bloqueo regional. En este caso, por ejemplo, este es un niñito de traumatología que tiene una fractura de codo izquierdo y se le va a hacer un bloqueo regional y usan un ecodoppler para poder hacer el bloqueo con una sustancia. Entonces, acá está la mesa, este es el monitor, ¿no? Acá está la máquina de anestesia. Acá también tenemos que para los pacientes, como regla general, para los pacientes menores de 1 año se usa la manta térmica para evitar la hipotermia, ya que estos niñitos no regulan temperatura. Su sistema nervioso no está tan maduro para regular, entonces generalmente hacen hipotermia y ellos no presentan los calambres o los temblores que presentan los pacientes adultos. Por tanto, por eso, a fin de prevenir cuadros de hipotermia, todo paciente menor de 2 años se le expone manta térmica, ¿no? Porque a veces la exposición al ambiente que es frío
la humedad por el manejo de líquidos para lavar la cavidad, las zonas operatorias, hace que el paciente mismo se enfríe. Entonces esto condiciona que presente hipotermia. Entonces con esto atenuamos la presencia de hipotermia intraoperatoria y postoperatoria, porque eso también va a traer consecuencias en los factores de coagulación, aumentar el sangrado. Entonces se previene una serie de complicaciones solamente con darle calor. Y ya después tenemos en esta fase transoperatoria, que es la intervención propiamente dicha, ¿no? Con el equipo quirúrgico, en la foto apreciamos, ¿no? Está el cirujano, el ayudante 1, el ayudante 2, el ayudante 3 y el enfermero instrumentista, ¿no? Una cirugía. Después pasamos a la tercera fase, la que es motivo de esta exposición, que es la fase postoperatoria inmediata en la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Llamada generalmente URPA. Y su objetivo de esta unidad es brindar cuidados posanestésicos y que el paciente recupere las condiciones preoperatorias, ¿no? Que salga de la unidad de igual condición o similar condición a la que ingresó a operarse, con la diferencia que ya solucionó su problema, ¿no? Entonces, las características que deben tener estas unidades es finalmente que deben estar cerca al quirófano, deben estar cerca a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y deben contar con una serie de equipos que vamos a ver en la lámina próxima. Entonces, tiene que tener con equipos de monitorización multiparámetros, ¿no? Presión arterial, respiración, frecuencia cardíaca, oximetría, temperatura, ¿no? Tiene que tener sistemas para administración de oxígeno, el resucitador, el sistema de succión. Tenemos la manta térmica también para prevenir la hipotermia, porque también por la exposición del cuerpo en el acto quirúrgico también viene con frío, ¿no? Y acá tenemos que esta fase, el paciente en la fase postoperatoria inmediata inicia cuando el paciente sale del quirófano y es trasladado a la unidad, donde es recibido por un equipo. El equipo que traslada al paciente desde el quirófano es el médico cirujano, el anestesiólogo y la enfermera. Y es recibido por el médico anestesiólogo, la enfermera y personal técnico, donde ellos procederán a monitorizar al paciente y evaluar los parámetros con los que está ingresando, donde ahí el médico reportará qué procedimiento se le hizo, qué anestesia recibió, cuánto pesa el paciente, con cuánto de hematocrito ingresó, si hubo sangrado, cuánto de fluido se le pasó, si está con pérdidas o hay déficit de hidratación, ¿no? Porque a veces hay excesiva pérdida y la cirugía es corta, entonces hay que reponer, viene con un desbalance, y todo eso se tiene que restablecer en el quirófano, en la unidad de recuperación, perdón. Entonces, los objetivos de los cuidados va a ser lograr el restablecimiento de todas las capacidades del paciente, favorecer su integración con el entorno, con su familia, ¿no? O con el medio donde va a estar en la hospitalización en este caso. Entonces, uno tiene que evaluar con qué nivel de conciencia viene, porque hay cirugías que por más cortas que sean, el paciente, a fin de que no se retiren los accesos venosos o se retire el apósito con el que está cubierto, tiene que venir sedado. Hay otros casos que los niños vienen casi despiertos, entonces apenas despierta pasan con su mamá. Entonces uno tiene que evaluar también la función respiratoria, porque presentan broncoespasmo, porque estar sometidos al frío del quirófano hace que presenten espasmo y entonces hay que ver si ventilan bien, porque si no la oximetría les baja, entonces tenemos complicaciones. También, como les decía, el balance hídrico, si viene positivo o si viene negativo, que hay que compensarlo, ¿no? A veces por el tiempo de cirugía no se le pasa todos los requerimientos de líquido que ha perdido por el tiempo de ayuno que tiene, ¿no? La temperatura, como ya les hablé, ¿no? Que hace generante hipotermia de los niños pequeños. Y ver si hay reflejo nauseoso por la administración de analgésicos, ¿no? El dolor también, si hay presencia de dolor o es por ansiedad, porque a veces hay niños que están con buena cobertura analgésica, ¿no? Pero manifiestan dolor, pero es por la ansiedad. Una vez que venga la mamá, se les fue el dolor. Entonces, todo eso hay que valorar, ver qué tipo, si es el dolor de la herida o es el dolor por ansiedad, ¿no? Y valorar la herida también, si la herida sangra o no sangra, ¿no? Si necesita cambio de depósito, si viene con drenajes, ¿no? A ver si hay que cambiar el dren o cuánto mancha el dren para reponer esa pérdida también de líquido. Perdón, acá vemos
En esta diapositiva también vemos que hay que evaluar las primeras horas hay que evaluar constantemente los signos vitales, ¿no? Dependiendo si el paciente es hospitalizado, si hace una cirugía larga o compleja, y según eso se va a hacer la valoración y la evaluación en el registro. También tenemos que evaluar los otros parámetros, como les dije, del balance hídrico, el dolor, la herida y la medición, que es lo mismo que les estaba manifestando. Entonces, acá en la foto, como ven, acá tenemos un bebito chiquito, de menor de 1 año, ¿no? Que está con todos sus accesos venosos y sus infusiones de acuerdo a lo que él necesita, su celdita térmica para el calor, para mantenerlo en la temperatura adecuada, y acá un niño más grande, ¿no? Donde se le da también los cuidados de la seguridad física, a fin de que si se despierta no se vaya a golpear o no se vaya a caer, ¿no? Y acá la enfermera que está atenta cuando el niño despierta, ¿no? Ahí se despierta, por ejemplo, y llora, y lo que manifiesta es un endovenoso, ¿no? Que quiere que se lo quiten. Se les explica poco a poco, entonces ellos van comprendiendo, ¿no? El manejo de fluidos es importante porque nosotros vamos a tener que en el preoperatorio los pacientes tienen que cumplir 1 hora de ayuno. Entonces, esa hora de ayuno es pérdida de líquidos para ellos. Y en el intraoperatorio también va a haber pérdidas de líquidos, de diuresis, por la evaporación o por transpiración. Y en el postoperatorio también pues, se pueden presentar náuseas, vómitos, también puede haber sangrado. Entonces, todas esas pérdidas de fluidos, ¿no? De líquidos se va a tener que reponer, ¿no? Parte de esos fluidos se reponen en el intraoperatorio, pero si la cirugía es corta, van a tener que pasarse al postoperatorio a fin de que el paciente salga estable y normotenso al momento del alta. Entonces, el intraoperatorio tiene que ver también las pérdidas insensibles en cuanto a agua, en cuanto a electrolitos y a glucosa. Finalmente, también tenemos que detectar complicaciones tempranas o posibles complicaciones, también ver lo que es la interacción del paciente con su apoderado, que puede ser en este caso el papá, la mamá, un tutor, en el caso si sean niños abandonados o niños huérfanos, ¿no? También ver la deambulación del paciente que se va a ir a su casa. Y si el paciente es hospitalizado y va a demorar mucho en el traslado, también hacer una deambulación precoz si es que lo requiere y si está indicado. Y los registros de enfermería, que también no faltan en la unidad, que son principalmente los registros, el balance hídrico, el CARDES, las notas, ¿no? Y después la coordinación que tiene que hacer la enfermera para el traslado a hospitalización, ¿no? Una vez que el paciente ha sido dado de alta, y la educación que se le da al familiar, si se va a su casa. Entonces, las complicaciones posibles que pueden haber es el broncoespasmo, ¿no? Como les dije, puede ser por el frío, hace que se cierre el bronquio, la hipotensión por el déficit de fluidos, el sangrado por el mismo proceso quirúrgico que puede haber sido expuesto en la movilización, la hipotermia también por la exposición del cuerpo, ¿no? A los fluidos o al ambiente, la alteración del estado emocional porque los niños están en un sitio desconocido, a veces es su primera vez que se operan y no conocen el ambiente, no conocen a nadie, a veces no se les explicó bien qué les van a hacer, qué les van a curar, entonces no están preparados. O aún así, a veces sabiendo que se van a operar, que se les va a curar, el hecho de que salen de la anestesia es como que salieran de un ambiente diferente y se desorientan y lloran, entonces hay que también valorar eso y evaluar eso también precozmente para ponerlos en contacto con su mamá lo más pronto posible o con el apoderado, ¿no? Y la presencia de náuseas y vómitos por el efecto de los analgésicos, ¿no? Usamos analgésicos de diferentes tipos. Y los criterios para el alta. Entonces, el paciente tiene que estar en buenas condiciones, sus signos vitales estables, ¿no? Tiene que tener tenemos una escala de Alderete que nos sirve para valorar el alta del paciente, que tiene que ser mayor de 8, signos de dificultad respiratoria, ¿no? Por el broncoespasmo posiblemente, y el estado de alerta, orientación o lucidez que tenga el paciente, que esté conectado con su ambiente, que haya recuperado sus reflejos, que hable, se mueva, movilice, ¿no? Que no tenga vómito y que tenga un dolor controlado. En la fotito vemos una niñita que ya está lista para ser dada de alta. Ella se operó, reconoció que se tiene que ir, que tiene que estar con su mamá, que todo tiene que estar ella tranquilita, no puede estar con náuseas, con mareos, no se sienta, controla el cuerpo, no está mareada.
Entonces, una vez que nosotras evaluamos, nuestra evaluación es, se comunica con la mamá, reconoce a la mamá, le habla, le dice, sí, me quiero ir, ya estoy bien, no me duele, nada, ya. Y se sienta y no está mareada, ya. Entonces, recién ahí le procedemos nosotros a retirar el nosotros. La sentamos, está ahí unos 5 o 10 minutos sentadita conversando con la mamá acompañada, vemos que no se marea, ya recién se retira y después la proceden a cambiar. Una vez que ya le han cambiado, ¿no? Se procede a darle las indicaciones de alta al familiar. Acá, por ejemplo, tenemos un niño grande que le operaron de la nariz, entonces ya una vez que está cambiado, que deambula, que no se marea, no se cae, recién se le provee. Si está mareado, a pesar que lo han cambiado, se le tiene sentado en espera, ¿no? Si es grande y se puede movilizar, si no, cargado en el brazo de la mamá, para que hasta sentir que no está mareado. Entonces se le para, ve que no está mareado, ya recién se le da las indicaciones, ¿no? Y las indicaciones son un manejo del cuidado de la herida operatoria, las indicaciones médicas en cuanto a medicamentos, cuándo viene su consulta, a qué hora va a ingerir sus primeros líquidos y su dieta, qué tipo de dieta de acuerdo a la operación, cómo debe ser su deambulación, si va a caminar, va a estar en reposo, va a correr, ¿no? Y cuándo va a ser su próxima consulta de control. Eso es para los pacientes que se van a su casa. Y los pacientes que son de alta para piso, también, ahí vemos que también, casi en similar condición, que no estén mareados, que no tengan náuseas, que estén normotensos, que no tengan fiebre, que reciban su tratamiento medicamentoso indicado, los primeros que se le puede dar, y que también haya entablado un encuentro con su familiar, que haya hablado con la mamá, aceptado todo. Entonces, una vez que ya está en esas condiciones, ya ha cumplido, ha orinado, ha miccionado, está hidratado, entonces recién se llama piso y ahí recién se procede a venir el personal de piso y verifica las condiciones del paciente y recién se le hace el traslado a su camilla para su servicio, ¿no? Eso sería básicamente todo concerniente al cuidado, ¿no? Y me gustaría más bien esperar las preguntas, ¿no? Para hacer un poco más extensiva las consultas, ¿no? Aclaraciones que quieran tener al respecto. Quizás de repente, licenciada Sandra, la experiencia en la atención del postoperatorio inmediato es bastante similar en las diferentes instituciones, pero sería interesante que alguno de los participantes comparta sus experiencias, ¿no? Y de repente, entre ambas instituciones podríamos conducir a un mejor resultado, ¿no? Si hubiera habido alguna dificultad en la atención. De nuestra parte, por lo menos la experiencia diferente que estamos ofreciendo, como ustedes están observando, es ese producto que se ha obtenido y es la lista de chequeo de cirugía segura. Ese formato legal, vamos a decir, ha sido construido por enfermería del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, ha sido el producto de una serie de intervenciones continuas, ¿no? Y puesta en marcha a partir del año 2010, que es lo que recuerdo aproximadamente. Entonces, desde ahí en adelante hemos tenido, pues, una serie de intervenciones y de repente sería bueno, licenciada Sandra, que nos ponga al tanto cuán efectivo cree usted, bajo su experiencia, en la ejecución y el uso de ese formato en el cuidado, tanto del pre-inmediato como del post-inmediato, ¿no? Claro. También acotar que cuando yo ingresé a trabajar en la unidad de recuperación, hace ya 17 años, en el año 2001, en esa época, por ejemplo, teníamos de anestésico inhalatorio en la lotana. Entonces los pacientes salían bien dormidos. En cambio, ya desde el 2005 para adelante se usa el sevoflurane, que es un anestésico que los saca más despiertos. Entonces, por ende, cuando salían bien dormiditos los pacientes, no pasaban de inmediato con la mamá, porque como se demoraban en despertar, entonces uno tenía más tiempo de registrar, de anotar las cosas, tener más orden. Pero ya cuando comenzamos a ver el cambio entre un anestésico y otro, las cosas cambiaron. Entonces nosotros, por ejemplo, ya comenzamos a tener... Un niñito se despertaba por acá, otro niñito se despertaba por acá, se sacaba la vía por acá, mamá, todo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, había un poco entre nosotros debate, lo hacemos pasar con la mamá, pero la mamá se va a desmayar porque nunca lo ha visto.
Entonces, nuestra experiencia fue que con el tiempo ganamos de que los niños se calmaban, algunos, un 60% más con la presencia de la mamá o del tutor. Y otros, algunos se exaltaban más. Entonces, a veces teníamos que medir y tomar como termómetro ya, que pase la mamá, que pase el papá. Con él está tranquilo, con él se queda. Y no está, cambiamos de tutor. Y así calmarlos poco a poco, porque a veces no está el papá, porque está haciendo trámites de alta o está comprando algún medicamento. Entonces, ¿qué hace? El anestesiólogo, como está permanente, él lo seda un poco para que se calme. ¿Por qué? Porque llora uno y todos se asustan. Y como en ese rato tenemos la unidad, por ejemplo, antiguamente entraban 22 pacientes. Ahora con las camillas que son un poco más grandes, se han reducido los espacios porque dentro del área está ahorita, por ejemplo, farmacia y centro quirúrgico en nuestra área, entonces nos ha quitado un espacio que era para cuatro camillas, ¿no? Y al otro lado, donde teníamos también espacio para 4 camillas, también se ha hecho otro ambiente de reserva de material. Entonces, ahorita tenemos una capacidad para 16 camillas, nada más. Entonces, se pone a llorar 1, 2, todo el resto, si está lleno, todo el mundo. Entonces, nosotros, a fin de que no lloren, no se asusten, porque llora uno y se asustan, no saben de qué lloran todo. Entonces, todos pasan con su mamá, y ya una vez que se van calmando, ya les vamos enseñando, si son niñitos preescolares o escolares, ya entró tu mamá, ahora tiene que entrar la mamá del otro niño. Así, los vamos turnando, los vamos educando. Entonces, y alguno que por ahora ve que no quiera o llora mucho, ya se queda, ¿no? Y generalmente los niños, los bebitos, por ejemplo, a veces lloran y después se calman, entonces están con la mamá. Pero el contacto precoz nos ha ayudado bastante a cambiar el manejo de la atención a los pacientes, ¿no? A veces eso es un poco difícil de repente en otras áreas del país porque el ambiente físico no los permite, pero si se puede hacer, aplicarlo es favorable, es favorable. Y si no es posible, bueno, con la ayuda del anestesiólogo, que debe ser permanente, ¿no? O llamarlos, si es que solamente cuentan con uno para la usar, ya sea quirófanos y recuperación, entonces que lo cede al paciente, ¿no? No le va a pasar nada, una pequeña sedación que ellos generalmente hacen con midazolam, ¿no? O a veces lloran porque están de dolor. Entonces nosotros miramos los parámetros, ¿no? Los controles vitales, miramos. Si tiene la frecuencia cardíaca alterada alta, es dolor, ¿no? Entonces, la taquicardia nos indica que tiene dolor, o también nos indica que tiene déficit de líquidos, porque puede estar entrando hipotensión. Porque a veces la presión no se les varía tanto, más en la frecuencia del indicador. Entonces, todos esos parámetros uno los va evaluando, ¿no? La coloración, a veces el paciente está pálido, doctor, ¿cuánto sangró? No sangró mucho, pero la mayoría, como es algo ya creo que común en todos nosotros, sabemos que la anemia está en un 43% y eso no es ajeno a los pacientes que se operan. Los pacientes que se operan están viniendo normalmente con 30, 32, 33 de hematocrito. Entonces es un hematocrito un poco anemia leve, ¿no? Entonces generalmente a veces con el sangrado se les baja y a veces, ¿qué pasa? Cuando les han hecho el hematocrito en laboratorio, a veces el paciente ha estado en ayuno y ha estado hemoconcentrado. Quiere decir que de repente no era 33, no de repente era 27. Tenía poco líquido en el cuerpo, estaba más concentrado los glóbulos rojos, entonces da aparentemente como que tuviera anemia leve, pero en realidad tiene menos. Entonces, con el sangrado, sea leve o poco, baja. Entonces, control de hematocrito en recuperación, ¿no? Entonces, el anestesiólogo en recuperación también, no sé si ayuda porque le decimos, doctor, este paciente está así, evalúe, se pide exámenes del laboratorio. En recuperación nosotros les pedimos, ¿no? A veces electrolitos, hematocrito, ¿no? Glucosa, porque a veces también muchas horas de ayuno. Los niños generalmente menores de 1 año tienen que tener un mínimo 4 horas de ayuno, ¿no? O la leche, la última leche la tienen que tomar 10 de la noche o 12 de la noche, ¿no? Si son mayores de 6 meses. Si son menores de 6 meses, no, tienen que tomar la última leche 2 de la mañana para que entren a operarse a las 8. Pero si el paciente no entró a las 8, va a entrar a las 10, 11 de la mañana, tiene más horas de ayuno. Entonces, a veces en piso, ¿qué decimos? Paciente va a entrar a las 10 de la mañana, si puedes vas poniéndole una vía, lo vas hidratando con cloruro ya para que no entre tan deshidratado y también no se descompense, ¿no? Porque a veces todo eso hace que el niño también demore en despertar. Entonces, ¿qué hacen en sala? Cuando encuentran con acidosis o alcalosis y le van compensando con bicarbonato, con aminofilina, ¿no? Se hace espasmo, a veces, eso sí, los pacientes para entrar tienen que tener ni un achís, un pequeño moquito,
el oxígeno y el anestésico, como es frío, les produce broncoespasmo, porque es como que usted aspirara un aire helado de 5.000 metros de altura, entonces, y encima calatito ya se le cierra el pecho, entonces tienen que aplicarle salbutamol o otros medicamentos, hidrocortisona, para abrir ese bronco, porque si no, no se puede ni entubar, y a veces la cirugía puede hasta suspenderse si es que no se puede, ¿no? Ya el paciente, porque se queda en ese estado y no se puede entubar al paciente. Entonces, a veces con esos antecedentes que nos informan, has tenido broncoespasmo, ya, entonces nosotros también tenemos el cuidado en la recuperación de cómo está su oxigenación, si respira bien, ventila bien, si es necesario ponerlo semisentado o echado, y si cuando despierta que esté sentadito, si es que se puede, ¿no? Entonces, todas esas precauciones hay que tener. Por eso el informe que brinda el anestesiólogo y el cirujano de sala, ¿no? Las condiciones en que entró, la enfermera también, si entró despierto, si entró somnoliento, si entró lloroso. Un niño que entra lloroso desde la recepción, sale lloroso. Si entra tranquilo, sale tranquilo, ¿no? Y yo como a veces le digo a las mamás de mis pacientes, por una forma de, como coloquialmente, para que ellas entiendan, señora, míralo como es un niñito, ahorita está que llora, así va a ser cuando se emborrache, va a llorar así, o no, o va a ser tranquilito, borracho tranquilito, porque algunos son, a veces la sedación es como que se tira uno, como dicen, una tranca, como te queda, la resaca como te queda igualito, te despierta, entonces, señorita, sí, ya, entonces ella se entiende, entonces hay que entender, el niño no se da cuenta de lo que está llorando, está renegando, porque hay niñitos que se despiertan, le patean a la mamá, le gritan. Después cuando ya se les pasa el efecto de la anestesia ni se acuerdan que han hecho toda la rabieta, nada. Entonces es propio del anestésico que se va eliminando del cuerpo, porque se va fijando en la grasa, ¿no? Y conforme va respirando, lo va eliminando por la orina y por la respiración. Entonces a veces el hecho de tener el anestésico que no se elimina completamente hace que tenga alteración en el sistema neurológico. Entonces reaccionan así, por eso que a veces cuando pasan en contacto con la mamá vemos si su reacción es normal o bien. Dice, señorita, no, así no era. Entonces uno ya va evaluando. Ya, si no es así, entonces un poquito más de oxígeno, que converse, o si sigue alterada, no se calma, la mamá se pone nerviosa, ya señora, no se preocupe, lo vamos a dormir un ratito para que descanse, se despierte mejor. Entonces lo sean, ¿no? Generalmente con midazolam, duermen un ratito, y ya cuando se despierta, porque el midazolam no solo les produce sedación, sino les produce amnesia, no se acuerdan. Es decir, si antes del midazolam estaban agitados todo, y después del midazolam no se acuerdan. Cuando les ponen el video despierto, no se acuerdan que estuvieron agitados, que estuvieron gritando, pateando, no se acuerdan nada, les borra la memoria. Entonces se despiertan como no, ya cuando vienen, entra la mamá, ya están más tranquilos. Ya, entonces la mamá ven el cambio, porque se asustan, ay, le chocó la anestesia, mucha anestesia le pusieron, ay, que se va a poner mal. Entonces, todas esas cosas son las experiencias que nosotros hemos ganado, porque antes no existía tampoco el midazolam, entonces eso se usa más o menos también desde el 2005, 2007, no se usaba mucho, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en las anestesias endovenosas también, por ejemplo, tenemos que se usan, no usamos mucho acá, pero cuando ha habido, le hemos tenido el remifentanilo, el que es el propofol, ¿no? Que usan. Entonces, con eso, por ejemplo, salen despiertos, termina la cirugía y salen prácticamente despiertos. A veces, en los pacientes adultos, que muchos anestesiólogos tienen experiencia, el paciente se traslada de la mesa quirúrgica a la camilla. Y en los niños también salen despiertos, uno los traslada, entonces el toque tiene que ser el contacto con el familiar para que no se sienta aislado, esa angustia, ¿no? Porque a veces cuando lloran, se desesperan, se quieren sacar todo, entonces uno ahí, teniendo varios, tiene que uno darse el tiempo para que no tengan complicaciones y se pueda atender fácilmente a los pacientes. Nosotros lo que sí tenemos de dificultad un poco en la unidad es que a veces el hospital común tiene servicios llenos de camas, entonces a veces los pacientes se operan porque son de provincia y tienen que operarse si no se pasan los análisis y ya se quedan sin cama en la unidad. Entonces nosotros le decimos, señora, su niñito se va a quedar con nosotros hasta que haya una cama, así que no se preocupe porque acá tiene televisión, tiene todo, así que atendido como clínica, donde les fastidiamos, ¿no? Porque a veces en hospitalización tienen, pero son pues más pacientes, entonces no es, el contacto a veces es un poquito más distante, porque la enfermera también tiene que ver 20, 15 pacientes, entonces acá en cambio una enfermera está a un ratio de 1 o 3 pacientes, ¿no?
Hemos procurado que también se incremente la cantidad de enfermeras con la atención, porque anteriormente cuando había, como les digo, en el 2001 cuando se trabajaba con Alotán, una enfermera atendía casi los 20 pacientes. Después, posteriormente, hemos atendido una enfermera a 10 pacientes y ahorita estamos caminando hacia atender una enfermera a 3 pacientes, ¿no? A fin de poder también evitar eventos adversos, ¿no? Que los pacientes se aspiren o se sangren o algo, ¿no? Porque hemos tenido casos que mientras estamos atendiendo a un paciente, se despertó otro paciente y a veces se despertó tosiendo y por toser, ¡pam!, vomitó y uno, mientras que lo mira, cuando vaya, se ensució, ya la angustia en otros es, ¡ay, ya está manchado! No, ¿se habrá aspirado? No, placa, a toditos, así no se haya aspirado, no, para descartar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Después comienzan a toser o cuando están en piso, comienzan su frecuencia respiratoria a aumentar y dicen, no, de repente se ha aspirado, una neumonía aspirativa. Entonces, tratamos de descartar todos los posibles eventos, solucionarlos en la unidad para que a fin de que no tener complicaciones abajo del piso, ¿no? Porque también hemos tenido déficits de equipos biomédicos que a veces no se pueden trasladar o no se puede trasladar al paciente. Entonces, en la unidad lo que sí tenemos la facilidad que tenemos un equipo portátil de rayos X que se hace la toma ahí mismo. Cuando va a piso, no, hay que sacarle la cita, hay que bajar al paciente, a ver, no hay el equipo, entonces más complicación. Entonces tratamos de solucionar lo posible todo dentro. Qué bien, muy bien, licenciada Sandra. ¿De repente hay alguna inquietud, doctor Roberto? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me llamo María Carmen Taquía, licenciada Sandra Espinosa Manrique. Felicitaciones por la exposición, muy completa, interesante. Hay una pregunta en el chat que nos dice, por favor, ¿cuáles serían los signos de alarma que indiquen que un paciente debe ser trasladado a UCI? Gracias. El trasladado a UCI generalmente tiene que tener problemas respiratorios, es decir, el paciente no ventila espontáneamente, porque todos los pacientes que pasan en la unidad de recuperación tienen que ventilar espontáneamente. Cuando un paciente ya desde el quirófano se ve que no ventila espontáneamente, no despierta adecuadamente, inmediatamente se le hace la interconsulta UCI, ¿no? Para que sea manejado en un ventilador mecánico, para ayudarle a su función respiratoria. En caso no hubiera ventilador, no hubiera cupo en la unidad, el paciente se queda conectado a la máquina de anestesia en recuperación, en el quirófano. Entonces, ese paciente no pasa a recuperación. Si el paciente, por ejemplo, sale ventilando espontáneamente, comienza a tener problemas respiratorios, ¿no? Tiene problemas de asfixia o hace cianosis, en la oximetría vemos que no, por más que tienen cánula binasal o máscara con reservorio, entonces se procede a entubar al paciente y se coordina, se va bolseando y se coordina para que pase a la UCI. Si no hubiera cama, regresa a un quirófano, se desocupa un quirófano de la programación, no se suspende. Por ejemplo, si eran pacientes de cirugía, se espera que salga el inmediato que le sigue a él en la programación y se suspenden las demás cirugías. Por ejemplo, a veces en cirugía programan 3, 4 pacientes, ¿no? Entonces, este fue el primer paciente, ya, si no hay sala disponible o ninguna libre y no hay cama en UCI, se regresa al quirófano y ahí se queda el paciente. No se trata de educarlo, porque a veces en UCI tenemos las camas llenas, ¿no? Y a veces en la UPO, que es una unidad para posoperados de cardíacas, de cirugía cardíaca, tampoco tienen ventilador. Entonces, el paciente tiene que tener su atención debida, ¿no? No se le puede dejar sin recibir la atención apropiada. Y con mucha pena, pues la sala quirúrgica queda bloqueada, ¿no? Sí, se comunica a los otros pacientes, todo queda suspendido, pero es transitorio. Claro, es preferible que alguien se deje de operar, ¿no? A que el paciente se complique. Se afecte. Sí, se toma todas las medidas en ese momento para poder. En recuperación tenemos un coche de paro donde tenemos para entubar, tenemos los tubos, tenemos los sistemas, ¿no? Y se le da la asistencia hasta que se consiga el ambiente, bien sea en quirófano, si estuviera en la UCI. Excelente, licenciada Sandra Espinosa. ¿Qué recomendaciones o consejos le pueden dar a los colegas que trabajan en el centro quirúrgico de otras instituciones del país? La recomendación principal es que aprendamos a valorar al paciente desde que sale. Una vez que ingresa a la unidad, tiene que ver si viene ventilando, la función respiratoria,
¿no? El balance hídrico, porque el paciente puede respirar muy bien, pero si está deshidratado, comienza a hacer taquicardia, te hace una hipotensión severa y se puede complicar el paciente, ¿no? Puede presentar un shock hipovolémico y hacer un paro respiratorio por déficit de shock. Como un paciente de cólera, en 2, 3 pérdidas, puede hacer un shock. Entonces, para prevenir eso, ¿no? Porque puede ser una cirugía corta, mínima, pero como no se le hidrató por ser corta la cirugía, las horas de ayuno, entonces el paciente se descompensa, ¿no? Es como que lo has deshidratado a la fuerza y está en ayuno, ¿no? Entonces, por eso es importante la valoración y saber. Entonces, siempre preguntar al doctor, ¿no? Cuando llega nomás sabe si viene ventilando espontáneamente o no. Y le dice, doctor, ¿cuánto recibió de líquido? Sacar el requerimiento que tuvo, cuánto era su requerimiento por peso, ¿no? Y por horas de ayuno, que hay unas tablas que se sacan. Generalmente la regla dice que el 50% de la reposición total se debe dar en la primera hora de cirugía, 25% en la otra segunda hora y el otro 25% en la tercera. Pero ¿qué pasa si la cirugía no dura 3 horas, si no dura media hora? Y el paciente, si es, por ejemplo, un niño escolar de 12 años, su último alimento y líquido ha sido 8 de la noche, y se opera 8 de la mañana, son 12 horas de ayuno. De ahí contamos el tiempo de la cirugía, 2 horas más, son 14 horas, más 4 horas que no puede probar nada, son 16 horas. Entonces el tiempo de ayuno es 16 horas, no 12 horas. Y esa reposición de líquidos, electrolitos, de glucosa, se tiene que tratar de reponer por lo menos los electrolitos y los electrolitos y el líquido en la recuperación. Porque de repente solamente se le pasó el 25% en sala y el otro 75% se le tiene que pasar en recuperación. Por eso que el paciente al momento del alta tiene que estar normotenso, tiene que estar estable, no tiene que estar mareado. Entonces está mareado porque le falta glucosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Otro secreto nuestro. Paciente ya se hidrató muy bien, orinó. Generalmente los pacientes ambulatorios no esperamos que orinen, pero los pacientes de piso y que se ha abierto cavidad, generalmente tienen que orinar para saber que están hidratados, tuvo función renal. Entonces, el paciente no orinó, no tiene ganas ya. ¿Tiene sed? Sí. Ya, pero no puedes tomar líquido porque tienes que esperar tus 4 horas. Ya. Le tomamos la presión, está estable, pero comienza a caminar, se marea, le falta líquido. Entonces descansa, ¿y qué hacemos nosotros? Señora, compre un caramelito de limón. Caramelito, nada de agüita, nada, caramelito. El caramelito lo chupa, entonces ahí le está pasando la glucosa y con eso se compensa. Entonces ya cuando camina ya no están mareados. Entonces le decimos, señora, ¿dónde vive? De acá media hora, acá 1 hora ya. Entonces, cuando llega a su casa, le da medio vasito de agua, nada más, medio vasito. Le da un poquito, poquito. Espera media hora. Si no vomita, le puede terminar de dar. Si no, si lo ve que está con náusea, no le da ahí nomás, le sigue dando caramelito. Eso hacemos, esa es la estrategia que hacemos para que el paciente no se descompense, ¿no? Porque acuérdense que la anestesia demora de salir del cuerpo, entonces demora unas 3 horas por lo menos en eliminarse por la orina o por la respiración. Entonces, ¿qué pasa si tú le das ese estómago ha estado relajado al momento de estar anestesiado? Si tú le introduces un líquido, se contrae y como un globo explota y lo regresa. Entonces, si es un niño grande va a vomitar, pero si es un niño pequeño se puede hasta aspirar y hacer una neumonía aspirativa. Sí, y de repente completar para las colegas que están presentes, que implementen estrategias que puedan ayudarles a mantener un filtro como un instrumento tipo checklist que les ayude a supervisar y a monitorear realmente que todo el control necesario pre y post quirúrgico inmediato está en a buen fin, ¿no? A buen recaudo por la enfermería, porque es la única manera que no se nos va a escapar ni un detalle mínimo que necesita ese niño o ese adulto de repente en este estado tan delicado y bastante venido a menos como es la intervención quirúrgica de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, en la lista de chequeo, por ejemplo, ¿por qué la comenzamos a implementar? Porque desde 2005 tenemos a nivel mundial la política de la cirugía segura, ¿no? A raíz de que se equivocaron de pierna, de brazo, de lado, de operación. Pero en enfermería teníamos a veces problemas en cuanto a que se suspendían pacientes porque no estaban actualizados sus exámenes de laboratorio o no había firmado el consentimiento informado el cirujano,
o no tenía completo los paquetes globulares, el paquete de plasma fresco, las plaquetas, ¿no? Entonces el médico dice, no, yo indiqué que va a subir a sala con 2 paquetes globulares, 3 plaquetas. Y al momento de subir el paciente, nosotros decíamos, colega, el cirujano indicaba 2 paquetes globulares, 3 plaquetas. No ha dejado escrito nada, no ha dejado orden, no ha dejado nada. Entonces, a ese momento, entonces todo eso comenzamos a implementar, ¿no? O si era alérgico a algún medicamento, o si había recibido preanestesia, sí, o si había sido antibiótico profilaxias, o si traía placas, resonancia. El doctor dice que tiene 3 resonancias, ¿no? Pero a nosotros no nos ha dejado, y que era, mamá, a ver señora, usted sabía que tenía que subir con 3 resonancias, sí, pero le he entregado al doctor. Entonces nosotros ahí deslindábamos responsabilidad. Entonces en el checklist poníamos trae, no. Y en observaciones, mamá refiere que le entregó al médico cirujano. Entonces cuando el doctor decía las placas, doctor, la mamá ha referido ya, o si usted lo dejó abajo, o no lo trajo, ya no. Y al momento del alta igual también se pone, ¿no? Si va con sonda nasogástrica, si va con drenaje torácico, si va con sonda Foley, con qué accesos venosos va, ¿no? Si está despierto, si deambula, en qué posición se le está dando de alta, porque hay pacientes que cuando se van de alta a piso pueden solamente estar echados porque no se pueden sentar, o si se va deambulando, ¿no? Si recibió antibióticos o analgésicos en recuperación antes de pasar a piso, ¿no? O a su casa también, porque a veces el doctor dice un antibiótico profilaxis antes que se vaya, porque generalmente ahora los antibióticos de profilaxis se ponen antes empezando la cirugía, pero antes, por ejemplo, no, el médico indicaba al irse a su casa, ¿no? O la indicación del jarabe. Entonces, todas esas cositas le hemos ido agregando en la hoja del checklist de enfermería para con eso que no haya problema, ¿no? Porque a veces decían, no ha recibido, no está indicado, entonces ya chequeados dicen, no, sí, acá refieren que sí lo puso. Y la enfermera al momento que lo manda de alta al paciente pone la fecha y la hora en que lo está mandando con su firma y sello, ¿no? Para evitar también que a mí me dijo tal señorita, no fue otra señorita. Todo está registrado, ¿no? Si orinó, si no orinó, si hay muestra para anatomía patológica o para muestras para que se entregarle a la mamá o para cultivo, todo está registrado, ¿no? Aparte, cuando hay muestras también tenemos un cuaderno de chequeo, todas esas cosas a fin de que no se pierdan ninguna muestra, porque a veces el paciente se ha operado y la muestra ¿dónde está?, ¿no? A veces se la llevó el residente y no se anotaba, a veces que se lo llevó, poníamos se lo llevó el residente y no sabíamos qué residente era. Entonces ahora todo se registra en un cuaderno aparte y dicen, no, si tiene muestra, acá figura que sí han sacado muestra, ¿no? Igual también tenemos una hoja de registro de la enfermera en quirófano, donde ahí ponemos si hubo muestras, si hubo cultivos, que son registros que no le hemos puesto porque no son parte del proceso de la atención post, pero sí sirven porque a veces el familiar venía y decía mi muestra, le han sacado y no figura el resultado en anatomía patológica. ¿Qué pasaba? Que a veces el médico no había hecho en la solicitud de anatomía patológica y la muestra estaba ahí, pero no estaba la orden. Entonces, por ande no podía bajar la muestra si no tenía la orden. Entonces, todo eso también en la hoja de checklist se va cotejando para ver si hubo o no hubo. Entonces, ya no hay pérdida de muestras, no hay extravío de solicitudes ni nada de eso. Muchísimas gracias, licenciada Sandra Espinosa Manrique, licenciada Taquía, a todo el equipo del Servicio del Centro Quirúrgico del Instituto Nacional de Salud del Niño, y felicitarlos por la contribución que realizan, ¿no? En el caso de esta lista de checklist para aminorar entonces las complicaciones de los pacientes postoperados. Les esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.